La primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal, ha sido oficialmente clasificada. Y todo apunta a que Harry Potter ya no será para niños. Vamos a conocer todos los detalles. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir por qué la serie de Harry Potter de HBO será mucho más oscura de lo que se esperaba. ¡Rebelio! La verdad es que cuando escuché la noticia de la clasificación oficial de la serie de Harry Potter de HBO no me emocioné demasiado. Es más, no le presté mucha atención, porque honestamente jamás me he puesto a pensar en las clasificaciones de las series que veo. Pero estaba muy equivocada porque en el caso de la serie de Harry Potter de HBO, esta clasificación oficial es muy importante, porque nos puede dar una idea muy clara de lo que vamos a ver en esta primera temporada y del público al que va dirigida la serie, que parece ser muy diferente al de las películas. Pero antes de continuar, si ustedes quieren leer todos los libros de Harry Potter para prepararse para la serie de HBO, les tengo excelentes noticias. Storytel lanzó una promoción nunca antes vista, que les permitirá leer todos los libros de Harry Potter y muchísimos otros libros más por menos de lo que cuesta un solo libro físico. Si activan su prueba con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, recibirán 30 días completamente gratis. Sí, como escucharon, completamente gratis. Y si deciden quedarse, recibirán otros 3 meses a mitad de precio. Es decir, podrán leer todos los libros o escuchar todos los audiolibros que quieran durante 4 meses por menos de lo que cuesta comprar un solo libro. Una excelente oportunidad si me lo preguntan a mí. ¿Y qué es Storytel? Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, además de la biblioteca de Hogwarts, algo que les va a servir muchísimo para prepararse para la serie de HBO. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Así que vuelen en su Nimbus 2000 a activar esta oferta antes de que se acabe. Recuerden que recibirán un mes completamente gratis más otros 3 meses a mitad de precio. Pero esta promoción solamente estará disponible hasta hoy, 27 de julio. Así que no corran, no caminen, vuelen para que no se les pase y disfruten de todos los libros que quieran. Y si ya se les pasó, no se preocupen, podrán seguir disfrutando de los 14 días gratis de siempre, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Toda la info se las dejo en la descripción. La primera temporada de la serie de Harry Potter ha sido clasificada oficialmente como TV14. Y si no saben lo que significa, no se preocupen, es muy fácil. Lo dice el nombre. Es una clasificación que se usa para sugerir que el contenido está recomendado para mayores de 14 años. Pero eso no nos cuenta toda la historia. Para que se den una idea, las 3 primeras películas de Harry Potter tenían una clasificación PG, que es, digamos, la segunda dentro de las clasificaciones de películas. La primera es G, para todos los públicos. La segunda es PG, la que tenían estas 3 primeras películas, que sugiere que algunos contenidos pueden no ser adecuados para niños, por lo que se recomienda la supervisión de los padres. Esto puede incluir lenguaje moderado, escenas breves de peligro o violencia cómica, o violencia realista pero muy leve. A partir de la cuarta película, la clasificación cambió a la siguiente, PG-13, lo que quiere decir que podían contener algunos contenidos inapropiados para menores de 13 años, y se recomienda la discreción de los padres. En este caso, el contenido ya puede incluir violencia más intensa, lenguaje fuerte de forma ocasional y temas un poco más adultos. Las películas con esta clasificación suelen estar dirigidas a adolescentes, y de hecho suelen ser las más taquilleras. La clasificación TV14, que es la que recibió la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO, vendría siendo el equivalente de la clasificación PG-13 en el cine, solamente que es para televisión. Y a simple vista la clasificación de la serie no parecería muy diferente a la clasificación de las películas. Pero les recuerdo que las películas de Harry Potter comenzaron a tener una clasificación PG-13 a partir de la cuarta, donde vemos por primera vez una muerte en pantalla. Antes de eso, las películas eran consideradas prácticamente perfectas para niños. Eso es lo que quiero que tengan en mente. La primera temporada de la serie tendrá la misma clasificación que las últimas 5 películas. Eso es excelente.
extremadamente importante. Y creo que nos da una muy buena idea de lo que podríamos ver ahí, incluyendo cosas que fueron eliminadas de la película. Es verdad que en el detrás de cámaras y en diferentes entrevistas, los que están trabajando en la serie han dicho una y otra vez que quieren hacer una serie mucho más realista, oscura y madura. Esas son las tres grandes palabras que tienen que recordar sobre la serie, porque es la dirección en la que están yendo. Realista, oscura y madura. Realista en el sentido que quieren que todo esté más arraigado a la naturaleza, que la magia no sea solamente un destello de luz que no tiene explicación alguna, sino que nazca de fenómenos naturales, que parecen mágicos, pero que en realidad tienen una explicación científica. Además buscan que sea realista respecto a la época en la que sucede la historia, y que refleje muy bien todo lo que se vivía en ese momento. Y cuando hablan de oscuridad, no se refieren a la imagen, que por cierto, si siguen pensando que el tráiler se ve muy oscuro, les recomiendo ver este video de aquí que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción, donde analizamos una entrevista que hizo Adriano Goldman, el director principal de fotografía, en donde habló sobre las correcciones de color de la serie, que por cierto comenzaron hace apenas unos días. Que la serie sea más oscura significa que no van a dejar fuera los aspectos más duros de la historia, y eso va muy de la mano con que será una serie mucho más madura, donde se traten temas mucho más adultos. En esa misma entrevista de Adriano Goldman de la que les hablaba, me llamó mucho la atención que describiera la fotografía de las primeras dos películas como muy caricaturesca, donde todo, desde los colores hasta las actuaciones, era muy exagerado y se le daba demasiado peso al humor. Pues parece que la serie ahora será todo lo contrario y se usará una fotografía mucho más moderna y realista. Usando toda esta información, lo que quiero ahora es intentar descifrar por qué esta primera temporada recibió la clasificación TV14, porque en las películas tuvieron que pasar varias muertes y toda una guerra mágica para que le subieran la clasificación. Entonces, ¿qué hay en esta primera temporada que es tan terrorífico o violento? Pues yo creo que no debemos ir tan lejos. El simple hecho de que Harry Potter fuera descuidado, desnutrido, ignorado y maltratado por sus tíos ya hace que esta historia comience con escenas que podrían ser muy duras de ver. En la película sí vemos a Harry siendo maltratado por los Dursley, pero no al grado de los libros, ni al grado que incluso vimos en el teaser trailer. En apenas 2 minutos ya tenemos a Harry siendo perseguido y molestado en su escuela Muggle, a su tía cortándole el cabello de una manera bastante violenta, y siendo aventado a su diminuta alacena debajo de las escaleras, que incluso todavía es más pequeña que la de la película. Algunas personas dirán que esta no es una violencia tan gráfica, pero yo creo que sí. En la película cortaron muchas de estas escenas, y las que sí dejaron fueron presentadas de una manera más cómica, por lo que podían hacer pasar esta etapa de Harry Potter con sus tíos como violencia cómica, y por eso no afectaba la clasificación. Pero si en la serie vamos a ver escenas mucho más explícitas de este maltrato de los Dursley, yo creo que sí podrían ser consideradas como violencia más intensa, y eso tal vez pudo haber contribuido a esta clasificación mayor. Otra cosa que podríamos ver desde esta primera temporada es a Voldemort asesinando a los Potter. De hecho, por fotografías filtradas sabemos que esta escena ya fue grabada. Les dejo también ese video en la tarjeta y en la descripción por si se perdieron estos detalles. Es verdad que en la primera película esta escena sí aparece, pero muy por encima. Al mostrar la muerte de Lily simplemente como un destello de luz verde, no llega a considerarse violencia intensa. Por eso pudo estar en esta película sin afectar su clasificación y seguir siendo apta para un público más amplio. Pero en la serie, con esta clasificación más alta, sí podrían mostrarla de una forma mucho más completa. Lo que no sabemos es si grabaron la escena para ir utilizándola a lo largo de todas las temporadas, y en esta primera temporada solamente veremos algunas partes, porque en los libros vemos esta escena completa solamente hasta las Reliquias de la Muerte. Pero si deciden mostrarnos desde el principio una escena mucho más completa de la muerte de los Potter, esa sería otra escena que podría haber contribuido a esta clasificación más alta, y además encajaría perfectamente con esa madurez y oscuridad que quieren transmitir en la serie desde esta primera temporada, porque después de todo hay muchísimas personas que siguen diciendo que el primer libro de Harry Potter es muy infantil, pero no se nos puede olvidar que toda la historia de Harry Potter comienza con el asesinato a sangre fría de toda una familia. Así que aunque Harry Potter era un niño pequeño en ese primer libro, yo siempre he dicho que la historia de Harry Potter no es tan infantil como la gente cree, y ya lo está reflejando la serie, al prometer ser una serie mucho más fiel a los libros de lo que fueron
hicieron las películas, pues obviamente tenía que tener una clasificación más alta, porque los libros muy infantiles no son. Y lo sigo defendiendo. Es más, ahora que lo pienso, en la última película tampoco nos mostraron la escena completa de la muerte de los Potter, tal como aparece en el libro. Así que es una escena que podría elevar todavía más la clasificación de la última temporada, quizá hasta una categoría para adultos. No lo sé, pero lo que sí sé es que refleja una violencia mucho más intensa, y que perfectamente podríamos verla ahora desde esta primera temporada con su clasificación TV14. Por el teaser trailer también sabemos que vamos a ver en la serie el partido de Quidditch de Gryffindor contra Hufflepuff, un partido que fue eliminado de la película. ¿Y cómo es que un partido de Quidditch podría elevar la clasificación de la serie? Pues porque durante ese partido sucede algo muy importante en el libro. Sí, Harry Potter atrapa al Snitch, pero también es durante este partido cuando estalla una pelea a golpes entre Ron y Neville contra Malfoy, Crabbe y Goyle. No sé qué tan intensa podría ser esta pelea en la serie, pero violencia muy leve tampoco creo que sea. Es más, siento que podría clasificarse como una violencia muy parecida a la de la pandilla de Dudley golpeando a Harry en su escuela Muggle, lo suficiente como para considerar que se requiere supervisión de los padres. Otra escena muy famosa de Ron Weasley es la prueba del ajedrez mágico. En la película, Ron se sube a una pieza de ajedrez en forma de caballo y se convierte en su jinete. Entonces la Reina Blanca golpea a la pieza de caballo y él cae. La reina no lo golpea directamente a él. En el libro, sin embargo, esta escena es mucho más brutal, porque Ron no estaba subido en el caballo, sino que había sustituido a la pieza. Así que la Reina Blanca lo golpeó directamente en la cabeza con su brazo de piedra, y él se derrumbó en el suelo, desmayado. Con esta clasificación, esta es otra escena que la serie podría hacer mucho más fiel al libro, y que seguramente tuvieron que cambiar en la película para que no fuera considerada como violencia intensa. La clasificación TV14 no solamente se traduce a violencia intensa, también implica escenas más aterradoras. Por eso creo que esta es nuestra oportunidad de ver por fin a un Voldemort mucho más aterrador. No sé si lo sepan, pero tenemos algunas imágenes del primer diseño de lo que iba a ser Voldemort en la primera película, con sus característicos ojos rojos y un rostro mucho más aterrador del que vimos en pantalla. Sin embargo, decidieron cambiar este diseño por uno mucho más rebajado, porque pensaban que este primer Voldemort iba a ser demasiado aterrador y hasta traumatizante para los niños. Así que optaron por una apariencia un poco más fantasmal y misteriosa que aterradora, para que fuera adecuada para un público infantil, y muy seguramente también para evitar que subiera la clasificación de la primera película, y para que los niños siguieran comprando su entrada al cine. Pues ahora que la primera temporada de la serie va a tener una clasificación mayor que la de la primera película, la probabilidad de ver a un Voldemort mucho más aterrador y más apegado al libro, donde es descrito como el rostro más aterrador que Harry Potter haya visto jamás, es extremadamente alta. Y eso me emociona muchísimo, porque sí, el Voldemort de las películas podía llegar a dar mucho miedo, pero no terror. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Y eso es algo que quiero ver en la serie, un Voldemort verdaderamente terrorífico, para que se entienda mucho mejor la enorme amenaza que representaba para el mundo mágico. Lo que lamentablemente quiere decir que vamos a perder escenas muy icónicas de Voldemort, como la de él poniéndose shampoo, su risa inolvidable y su abrazo incómodo con Draco Malfoy, lo que tenemos que sacrificar por los ojos rojos de Voldemort. Ahora, si las últimas 5 películas subieron de clasificación por mostrar muertes, ¿eso significa que la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO recibió una clasificación mayor por mostrar alguna muerte? Tal vez. Ya habíamos hablado de la muerte de los Potter, pero también hay otras posibles muertes que podríamos ver en esta primera temporada. Si deciden guardar la escena de Voldemort en el Valle de Godric para la última temporada, otra cosa que podríamos ver en esta primera temporada son flashbacks de la primera guerra mágica, porque en el libro, cuando Hagrid le informa a Harry que es un mago y le entrega su carta de Hogwarts, en esa misma conversación le habla de lo terrible que era vivir en el mundo mágico mientras Voldemort estaba en el poder. Dice que sucedían cosas horribles, y cualquiera que se le opusiera terminaba muerto, como los McKinnon, los Bones o los Pruitt.
si en la serie deciden adaptar este momento no solamente como una conversación, sino como un flashback en el que veamos el mundo mágico durante la Primera Guerra Mágica, pues podría ser una escena muy dura de ver, con mucha violencia y varios asesinatos. Y eso también podría haber contribuido a la clasificación TB14 de la serie. Y claro que sí, también podríamos ver con mucho más detalle la muerte en la que seguramente todos ustedes están pensando, la del profesor Quirinus Quirrell. En la película, cuando Harry toca a Quirrell, él comienza a quemarse, pero más que quemarse parece como si él estuviera hecho de arena y comienza a desintegrarse. No se ve muy realista, y yo creo que le dieron este efecto completamente a propósito, porque si la hubieran mostrado tal como se describe en el libro, donde al tocarlo le comienzan a salir ampollas rojas y brillantes, hubiera sido una escena muy gráfica para los niños, y probablemente también habría hecho que la película tuviera que subir de clasificación. Pues ahora, con esta clasificación TB14, esta es otra escena que por fin podrían mostrar tal cual como sucede en el libro. Además, también podrían mostrarnos la escena completa en la serie, porque en el libro Harry se desmaya antes de que Quirrell muera, y es hasta que se despierta en la enfermería de Hogwarts cuando Dumbledore le explica que llegó justo a tiempo para quitárselo de encima, y Voldemort, al ver a Dumbledore, abandona el cuerpo de Quirrell, que queda tan debilitado que termina muriendo. Pues ahora, con esta clasificación, esa escena ya no tendría que quedarse fuera de cámara. Podríamos ver el momento en el que Voldemort abandona el cuerpo de Quirrell y provoca su muerte, y ver por primera vez esta escena completa tal y como ocurrió. Y no solamente eso, si los rumores son ciertos y ahora vamos a ver escenas desde el punto de vista de los adultos, esta clasificación les da mucha más libertad de contar historias más adultas desde su perspectiva, y a nosotros nos da la oportunidad de ver la historia de Harry Potter de maneras en las que nunca antes la habíamos visto. Por ejemplo, en fotografías filtradas también vemos a Dumbledore teniendo una conversación con Nicolas Flamel y su esposa Perenella. Otro video que les dejaré en la tarjeta y en la descripción por si se lo perdieron. Pues esta clasificación nos da la oportunidad de tener una conversación muy emotiva y mucho más madura, en la que probablemente Dumbledore les está avisando que ellos tienen que morir, porque la piedra filosofal tiene que ser destruida antes de que Voldemort intente robarla de nuevo. Ahora es mucho más probable que veamos conversaciones mucho más adultas entre los personajes, que nos ayuden a conocer la historia desde diferentes puntos de vista, algo que por lo menos yo creo que será muy positivo para la serie. Así que para recapitular, la serie de Harry Potter no va a estar dirigida al mismo público que la primera película de Harry Potter. La primera película tenía una clasificación PG, es decir que podía ser vista por prácticamente todo el mundo, con una ligera supervisión de los padres. De hecho, mucha gente la considera una película perfecta para niños de 7 u 8 años en adelante. En esta primera película, las escenas más terroríficas fueron muy aligeradas con respecto a las del libro, y buena parte de la violencia estaba acompañada por humor, para que no hubiera un cambio de clasificación en el cine. La primera temporada de la serie de Harry Potter, sin embargo, tendrá una clasificación TB14, lo que significa que va dirigida a un público de 14 años en adelante. Es decir, que en lugar de estar pensada principalmente para niños, está dirigida sobre todo a adolescentes y adultos. Además, tendrá una clasificación muy parecida a la que tuvieron las películas a partir de la cuarta, que ya incluían varias muertes y toda una guerra mágica. Todo esto quiere decir que desde la primera temporada, la serie no va a suavizar los temas más oscuros y maduros de los libros. Al contrario, desde el inicio vamos a tener una historia mucho más fiel a los momentos más duros de la novela, de principio a fin, algo que por lo menos a mí me emociona muchísimo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué escena del primer libro piensan que ahora sí vamos a ver completa gracias a esta clasificación? ¿Y cuál de las que mencioné les emociona más ver en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Les recuerdo que obtendrán un mes completamente gratis más otros 3 meses a mitad de precio. Así van a poder disfrutar de todos los libros de Harry Potter antes de que comience la serie. Y recuerden, hoy 27 de julio es el último día para aprovechar esta promoción. Así que vuelen en su Nimbus 2000 y que no se les pase. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir nuevos detalles de la serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.